Consejo de Medios de Comunicación de México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Pues aquí estamos en otra emisión más de El Punto Es, de SMC Noticias México Internacional y Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Y bueno, hoy precisamente, hoy es 2 de octubre del 2025 y precisamente El Punto Es platicar con mi querido amigo, hermano del alma, Raúl Castellanos Hernández, quien precisamente, Raúl, un 2 de octubre del 92, si no me equivoco, pues bueno, echaste a andar un importante medio de comunicación, en ese entonces todavía es impreso, ¿sí? Y que pues bueno, a estas alturas ya desafortunadamente todo lo ven digital, pero bueno, pero además, mi estimado hermano, agradecerte que me recibes en tu casa, y bueno, platicarme de esa historia, porque tú tienes grandes historias, no solamente en la política, sino también en el medio de comunicación y todo, y has estado, como tu servidor lo dice coloquialmente, has estado dentro y fuera del ruedo, ¿no? Entonces, tienes esa vasta experiencia, pero yo voy a esto, ¿cómo han cambiado los tiempos, hermano? Yo lo he vivido también en estos 48 años que llevo en este asunto, y cómo es que tú te animaste a crear este medio de comunicación, que vuelvo a repetirlo, esos tiempos eran como que más relax a los tiempos que vivimos ahora, ¿no? Digo, censura siempre ha existido, persecución siempre ha existido. No, aquella época era mayor. ¿No? No, hoy con las redes sociales dices lo que quieres. Olvídate, ¿no? Pero cuéntame, no a mí, sino a nuestro auditorio, cuenta la historia, cómo es que se te ocurrió, qué estabas haciendo, cómo es que dijiste, pues bueno, voy a hacer esto, y órale, a entrarle, porque también no solamente es pensarlo y decir, voy a sacar tal medio, ¿no? Sino lleva recursos económicos, lleva otro tipo de cuestiones de estar pensando. ¿Cómo lo hizo Raúl Castellanos Regeneración? ¿Sí? Claro. Primero, antes que nada, gracias porque ya me estoy aprovechando demasiado de la generosidad de mi amigo Cornelio Merlín, de poder conversar sobre tantos temas que sí, están ahí en la historia. Yo siempre cuando hago un Twitter y le hice uno al respecto de este tema que estás tocando, yo siempre pongo, la historia es la historia. Sí. Porque al final de cuentas lo bueno, lo malo, lo regular, queda para la historia. Definitivo. ¿No? Hoy en estos tiempos hay quienes actúan pensando en el inmediatismo, en todos los tiempos. Sí. En lo inmediato. Y esos son los que se enriquecen, los que roban, los que humillan, los soberbios. Y hay otros que creo que tú y yo nos incluimos entre ellos, que pensamos en la historia, en cómo nos van a ver o cómo van a hablar de nosotros o cómo nos van a recordar dentro de 50 o de 100 años, a lo mejor un descendiente, porque eso es importante. Sí. Escribes para tu vida, la vives para la historia. Bueno, en ese contexto, además, déjame decirte que por esta fecha, respeto y admiración y sobre todo un gran respeto a donde estén todos los compañeros que cayeron. Definitivo. Aquel 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, un hecho que hasta hoy todavía permanece en muchas brumas de las autorías, de las responsabilidades, de todo lo que se manejaba atrás. Mucho se ha dicho, y yo creo que en buena medida es cierto, porque así es el poder, la lucha por el poder. Atrás de mucha de la represión que se dio en esa época tenía que ver con la sucesión presidencial. Sí, que se estaba dando, que se estaba por darse, ¿no? Sí, pues ya venía. Al año siguiente destapaban al candidato, ¿no? Que finalmente fue el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. Pero traía una confrontación muy fuerte con Corona del Rosal, que era el jefe del departamento del Distrito Federal, y con quien se perfilaba en aquella época de una forma muy especial,
que era Fernández Manatú, creo que se apellidaba, que era el secretario de la presidencia, que incluso fue el día que se dio el tema del 2 de octubre, el día de la matanza. Él estaba reunido con algunos líderes del movimiento estudiantil dialogando. Eso se supo después, porque muchos se preguntaron por qué X, Z o Y no estaban allí, ¿no? Estaban en un diálogo, porque Martínez Manatú impulsaba el diálogo para resolver el conflicto estudiantil. Y bueno, ahí queda la historia, pero vamos ahora al tema que tú me estás diciendo. Mira, pues a mí el periodismo siempre me ha gustado. Fíjate lo que son las coincidencias o lo que son las cosas. Cuando yo fui presidente de la Federación Estudiantil de la universidad, a mí me tocó encabezar el movimiento que le dio la autonomía a la universidad, que ya lo platicamos el otro día. Y ese año ya gobernaba Echeverría, ya había habido cambio de presidente. Tú sabes que cuando llegas al poder cambia el discurso, ¿no? No, claro. Cambia ya el discurso, y era un discurso muy democrático. Y entre unas de sus principales acciones que asumió el entonces ya presidente fue liberar a los presos que estaban en Lecumberri, los presos del movimiento estudiantil, entre ellos el ingeniero Alberto Castillo. Y de ahí, siendo yo presidente de la Federación Estudiantil, busqué el contacto a través de Cabeza de Vaca, por cierto, que fue otro de los líderes estudiantiles que conocíamos a muchos de ellos, porque yo también estuve en el 68. Y lo invitamos a venir a Oaxaca. Y vino a Oaxaca. Su primer viaje después de salir de Lecumberri fue a Oaxaca, y venía manejando su carro. Vino me acuerdo que había esos Valiant. Ándale, sí. Larguitos. Ajá. Vino en su Valiant con su esposa, muy respetable, muy amable, doña Tere, y con su hijita. En aquella época una jovencita, una niña, que hoy es presidenta del Senado. Del Senado de la República, ¿no? Nada más. Bueno. ¿Y por qué vino y dio una conferencia en el Paraninfo sobre el movimiento estudiantil? Pero ahí platicamos sobre el tema de la reforma a la ley orgánica que habíamos propuesto para darle la autonomía a la universidad. Y el tema, vamos a decirlo en buenos términos periodísticos, lo compró. Y entonces me acuerdo que me dijo, eso debes hacerlo, que se conozca nacionalmente. Le voy a decir al director de siempre, que era Pajés Diego, le voy a decir a Pajés, le decía, que te dé un espacio en Tribuna de la Juventud. La revista Siempre, que en aquella que tenía época, un suplemento, ¿no? No, era la misma. O era la misma revista, sí. Le dedicaba 2 páginas y a veces hasta 4, y decía Tribuna Estudiantil, Tribuna Juvenil o Estudiantil, Juvenil creo, o Tribuna de la Juventud. Y te dejaban escribir y escribían ahí jóvenes. Sí. Entonces ahí empecé a escribir mis primeros artículos que yo publiqué en algún medio, fueron precisamente sobre la reforma a la ley orgánica y sobre la autonomía que pedíamos de la UAPCO. Ajá. Fíjate. Y el ingeniero Alberto fue el que pues, nos promocionó y nos abrió las puertas. De ahí me gustó el periodismo. Y en los años siguientes, independientemente de la actividad personal, pues de carácter un tanto político-administrativa que tuve, en la que me incorporé, seguía yo escribiendo. Me gustaba. Yo cuando estaba don Pepe Martínez Bastidas en el Noticias, cada semana publicaba yo una columna, incluso siendo subsecretario A de gobierno. Me acuerdo que alguna vez, y perdón que lo diga, te lo recuerdo hoy, había una reunión, de gabinete con el gobernador de entonces, y entonces alguien dijo algo, fue un tema que se estaba tratando, y entonces el gobernador dijo, pues hay que tratarlo, hay que asumirlo. A mí me gustaría que todos fueran como Raúl, que publica y que dice y que discute en el periódico. Son historias, anécdotas. Bueno, luego yo dejo la subsecretaría en 1991, cuando
hay cambios importantes porque el que era secretario general de gobierno, que era Poncho Zorrilla, Ajá. se va de diputado federal. Y llega Lino Zelaya, que era presidente municipal. Y obviamente yo entendí, uno entiende siempre cómo son las cosas, y en ese contexto presenté mi renuncia, me la aceptaron y me fui a México a trabajar. Y ahí se dio una circunstancia muy especial porque yo trabajaba con Mariano Palacios en lo que es hoy la Fundación Colosio. Colosio. ¿Sí? En aquella época era Cambio 21. Ah, sí, Y el sí, 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 presidente, sí. el primer presidente Ajá. fue Mariano Palacios, que era gobernador de Querétaro, con quien yo había trabajado también. Me lo habían presentado, eran mis Ajá. amigos. Somos amigos hasta la fecha. Y entonces Mariano me invitó a ser miembro fundador. Yo soy miembro fundador de la Colosio. ¿A poco? Sí. Y nunca me pidieron mi renuncia, entonces no sé si No, todavía pues tú andes por sigues ahí, siendo. fundador, porque éramos creo que Sí, sí, 12 sí. o 15 Ajá. los miembros fundadores. Bueno, y ya cuando yo dejé aquí la subsecretaría, me fui como coordinador general de los asesores de la fundación. Ahí trabajaba yo. Ahí en Polanco, por cierto, ahí está la fundación. Todavía hasta la fecha está la casa. Es la misma. Ahí despachaba a José Murat, por cierto. Ya no es de la fundación, ¿verdad? Creo que No, y no, ya la tienen dejó. un güey que Pues no mucho, hace es... 2, 3 años. Sí, 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 sí. Bueno, el caso es, o más, pero no muchos. El caso es de que ahí estaba yo y un día, te estoy haciendo la historia de Sí, cómo sí, llegamos a ¿cómo es que llegas a Regeneración, regeneración? Claro. No vayan a pensar que me estoy adornando. Bueno, ¿qué digo? Y un día me dice el presidente de la fundación, me dice, oye, dice, fíjate que Jorge Alcocer, que era un líder de izquierda desde el 88, muy combativo Jorge, está creando un centro de estudios. Diríamos que fue un poco los antecedentes de las fundaciones actuales Ajá. de estudios, ¿no? Ajá. Y viene la sucesión de gobernador en varios estados, entre ellos Zacatecas, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, y no me acuerdo cuál era el otro. Creo que eran 5 estados que cambiaban gobernador en 92. Uh-huh. Y me dice, y entonces como ya está el tema de las candidaturas y todo lo que está de por medio, pues dice, aquí todos somos queretanos, tú eres de Oaxaca, pues ve tú en representación, ya pagamos la membresía. Y ahí fui. Y ya, bueno, eran reuniones muy interesantes. Obviamente, el único en Oaxaca que tenía ya candidato era el PRI, Uh-huh. que era Diodoro Carrasco. En los demás estados, los demás partidos, PRD y PAN, que eran los invitados, que en aquella época ya el PRD existía, estamos hablando del 91, el PRD se fundó en mayo del 89. Ah. Participó, pero no tenía candidato. El PAN tampoco tenía candidato. Entonces fueron representantes. Me acuerdo que a Diodoro lo fue representándolo Pepe Estefan. José Antonio Estefan. Ajá. José Antonio Estefan Garfias. Garfias es, ¿verdad? Sí. Que fue el que trabajaba en el gobierno con Diodoro, que fue su candidato Diodoro después. Sí, 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 sí. Por el PAN fue el diputado Ortiz Walsh, que ya murió, que era diputado federal, y por el PRD me acuerdo que fue Eloy Vázquez, que también era diputado federal. Y bueno, y ahí estuvimos en las reuniones, eran 2 días para cada estado, y ahí se echaron sus rollos. Sí, 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 sí. ¿No? Ya, y yo me llevaba con todos, la verdad, porque pues, yo había sido subsecretario de gobierno, y a mí me tocó de alguna manera ser el secretario, el presidente adjunto de la Comisión Estatal Electoral, pero pues me tocaba arreglar muchos de los temas, ¿no? De la conciliación. Y yo siempre le tirábamos a la conciliación. Poncho siempre fue un demócrata, sin duda, Poncho Zorrilla. Pero a quien dejaba que operara, pues era a mí, ¿no? Y ahí traté mucho a Eloy, sobre todo.
Y ya la noche que terminó una de las noches que terminó la segunda conferencia, me dice, hoy vamos a cenar, y nos fuimos a cenar. Ajá. ¿Dónde vamos? Me digo, pues mira, a mí me gusta ir al Corón Plaza, porque ahí había un organista que tocaba muy padre el órgano. Perdón, Sí. Que tocaba muy padre el órgano, creo que era Tony Cabral, sí. Ahí fuimos a cenar. Y ya en la plática me dice, oye, pues tú vienes del movimiento de izquierda de la universidad del 68, pues fuiste fundamental para la autonomía de la UAPO, tú deberías ser candidato del PRD a gobernador, cara. Ja, 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 nos reímos, ¿no? Yo me reí. Sí. Y me dice, no, le digo, o sea, a ver, le digo, mira, para empezar, ya ustedes están por definir. Además, yo entiendo que ya están muy alineadas las cosas para que el candidato sea Héctor Sánchez, que era el presidente municipal de Juchitán, que a mí me tocó calificar y ver toda su elección en el 89 como presidente de la Comisión Estatal adjunto. Le digo, no, pues está chino, ¿no? Estás loco. Fíjate que eso fíjate lo que son las cosas. Digo, el registro de candidatos se cierra el 15 de abril. Eso era como el 11, el 10 era un lunes, porque 15 era viernes, entonces era como 10 de abril. Martes 11 tal vez, 11, 12, no, martes 12, sí, porque 13, 14, 15 se cerraba el viernes. ¿Que no fue cuando extendieron la fecha del registro? A eso voy, Ajá. porque esa es la historia. Sí. De ahí, Sí, es lo que me estaba yo acordando, dije, sí. Al único que ya habían registrado era a Diodoro. A Diodoro lo eligieron candidato desde marzo, pasando el aniversario del PRI, y lo registraron el primer día de abril. Por eso es que cuando se dieron estos ciclos de comparecencias en aquel centro de estudios, el único partido que tenía candidato era el PRI. El PRD no tenía, ni el PAN tampoco. Bueno, y ya estás loco, es el viernes, ya se cierra. No, dice, espérate, dice, le voy a hablar a Porfirio. Porfirio Muñoz Ledo era el hombre que estaba controlando toda la cuestión de organizar las candidaturas en los estados. O sea, no lo habían dejado ser secretario general de gobierno, secretario general del partido, perdón, no de gobierno, del partido, pero lo habían hecho secretario de organización con poderes extraordinarios, porque realmente claro. Porfirio fue era el que mandaba, pues. El ingeniero mandaba. Sí. Pero Porfirio era un poco, tenía un peso específico, ¿no? Sin duda, y además a eso nadie se lo quitaba al gran Porfirio. Y entonces dice, le voy a decir a Porfirio, estás loco, le digo. Bueno, para no hacerte la larga, ese mismo día, porque ya nos despedimos a las 12, 1 de la mañana, como a las 10 de la mañana, me hablan. Yo nada más tenía teléfono de la casa, me hablaron, y me dicen, de fulano de tal, sí, lo invita a comer el senador Porfirio Muñoz Ledo. Ay, chirrión, dije yo. Bueno, pues sí, me gusta la idea, ¿no? Ni más que dijeras que no. Yo había trabajado en educación pública cuando Porfirio fue secretario de educación con López Portillo. Trabajaba en lo que hoy son los IEPOS. Ándale. En aquella época eran unidades de servicios descentralizados, y yo era el coordinador de planeación educativa, que manejaba todos los proyectos de carácter técnico, la primaria abierta, secundaria abierta, normal abierta, todas esas cosas. Y me acuerdo que en aquella época había una reunión cada año de las unidades, y yo iba a ver una en Coyoacán, y entonces iba a ir el secretario de Educación, que era Muñoz Ledo, y entonces luego todos los que participábamos de los estados, se elegía a alguien para que hablara, y ese día me eligieron a mí para que yo hablara ante el secretario de Educación. Nunca llegó, cabrón, porque ese día lo renunciaron, mano.
Eso fue, Ajá. te estoy hablando de los 80, no, los No. 70. Ajá. Sí, porque sí, cierto, porque era López Portillo presidente y lo de Porfirio fue al año del gobierno de López Portillo. Bueno, te estoy hablando ya casi de 15 años después, ¿no? Y entonces, ok, ¿dónde comemos? Dice, pues en el Café Tacuba, que está en la calle de Tacuba, a la vuelta de lo que era el Senado. Que a las 3 de la tarde. Ya yo llegué, yo siempre he sido puntual, llegué 5 para las 3. Y a las 3 en punto, porque Porfirio también, qué bárbaro. Entre otras de sus grandes virtudes, era de una puntualidad extraordinaria. Y me acuerdo que entró. No sé si ha sido al Café Tacuba, eran puras 3 hileras de mesas larga, y hasta el fondo estaba una entrada y atrás el bar. Y entonces me acuerdo, había muy poca gente, y entró Porfirio que caminaba y me ve y me dice, Raúl Castellanos, gobernador de Oaxaca. Ya, yo me reí. Y no me conocía. ¿A poco? No, pues, Sí, no. sí, sí, sí. 20 me dice. Y ya me jaló para el bar y nos fuimos al bar. Ajá. Y ya el barman ya lo Ya, conocía. sí, obvio. Le dice, senador, lo de siempre. Claro, le dice. Y entonces ya el barman trajo 2 olfación, los vasitos Sí, 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 sí. chaparritos, sacó sus pinzas, los llenó de hielo y luego trajo una botella de vodka. Y la llenó, cabrón. Llenó las copas, puro vodka, puro. Esa suma que... Y y luego los puso unos tuits de limón y limoncitos partidos. Entonces Porfirio agarró uno y dice, hay que hacerle así, y lo exprimió a la copa, al vaso. Hazlo igual, me dijo, ya. Y ya lo exprimimos al vodka, ¿no? Y luego agarró y le metió el dedo y le hizo así. Le dice, ya, pues yo también metí mi dedo y me probé mi vodka, ¿no? Sí, 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 sí. Y me dice, esto es una Reyes Heroliana. Es lo único que le respeto a ese X viejo. Porque nunca se llevó con Reyes Herol. Sí, sí, sí. Qué cosas, ¿no? Y ahí nos pusimos a platicar. Ajá. Y ya, salió el tema, ¿no? De la posibilidad de la candidatura. Y le dije, mira, luego me dijo, háblame de tú y ya, buena vibra, ¿no? Yo, mira, hoy es jueves, man. Miércoles, no, mejor miércoles, perdón. Hoy es miércoles. El viernes van a registrar ya candidatos. Se cierra el registro el día 15. Entonces, no hay tiempo. Déjame ver, me dijo. Me acuerdo que déjame ver. Nunca hay que decir que no. Como era Porfirio. Sí. Todas las cosas pueden cambiar en política. Está bien. Ya quedamos nos caímos bien. Y incluso ya cuando nos despedimos, le dije, pero cuenta conmigo. A ver, yo para las próximas elecciones, que son en el 91, no, ya habían sido, perdón, son en el 94, algo así, y era el 91, 92, finales de 91, principios de 92, no, ya era 92. Bueno, para las próximas candidatas platicamos, ¿no? Pero pues yo lo veo muy difícil que yo sea candidato, ¿no? Ya está todo cantado para Héctor. Pues no, que veras que la vida es la vida, man. Y que eso nunca lo he platicado, Sí, sí, porque, sí. pero es historia, no pasa nada, ¿no? En realidad, al día siguiente se reúne el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, donde estaban todos los Sí, sí. gallones, ¿no? Gilberto Rincón, Rosario Robles, Amalia, los Chuchos, Eberto. Para mí es la mejor época del PRD. Pura gente comprometida con la izquierda, real. Y entonces ahí salió el tema de las candidaturas que ya se faltaban de registrar. Y entonces Porfirio propuso mi nombre. Dijo, fulano y tal, también hay esa posibilidad. Y el ingeniero me avaló. Yo no me conocía. No tengo yo la constancia del por qué, pero alguien después me dijo que el aval había venido
por una razón. Cuando Salinas entra de presidente, uno de los primeros recibimientos masivos que le hacen en un lugar es en Cuchitán. Y fue Héctor, como presidente municipal, y era válido. Pero eso políticamente pegó. Y eso dicen que fue lo que contó para que dijeran, está bien que sea Raúl Castellanos el candidato a gobernador. Así fue como fui candidato a gobernador. ¿Y qué sucedió? Porque además, ese día, pero había que negociarlo internamente, ¿no? Entonces ya faltaba muy poco tiempo. Y esa misma tarde en la noche hubo una reunión que convocó Lino Zelaya, donde PAN, PRD, PRI, PPS y Frente Cardenista avalaron que se prolongara 15 días el registro de gobernador. Entonces eso hizo más fáciles las cosas, porque si no hubiera sido un choque de trenes. Sí, claro. Porque mi candidatura se llevó como 10 días en consensarse con todas las corrientes, sobre todo que la COSEI aceptara, fue algo muy complejo. Y obviamente, como sucede en todos los partidos, pues hubo conversaciones en México, sobre todo en México, y finalmente se consolidó que yo fuera el candidato. A mí me regresaron el veintitantos como candidato al PRD por los 15 días que se extendió. Que se extendió. Ahora, tú decías por qué se extendió. También eso me enteré años después, porque cuando todo apuntaba que fuera Héctor Sánchez el candidato al gobierno, yo debo reconocer que Héctor es una gente muy conocida, muy combativa, fue muy buen presidente municipal, era un candidato bueno para el PRD, de izquierda identificado, la COSEI era mayoritariamente perredista, la que dominaba el PRD en Oaxaca. Y bueno, tú decías, pues, ¿qué onda, no? Entonces, como cuando esto sucede, que todo se perfilaba para que él fuera, dicen, también esto me lo contaron, ¿no? Que hubo una reunión con el gobernador y sus operadores políticos, y ya siendo candidato Diodoro, y alguien dijo, bueno, dice, pero en el INE va a estar complicado porque Héctor es muy conocido y tiene mucho peso específico. Entonces otro de los operadores del gobernador dijo, no, dice, pues entonces vamos a ver que se registre otro candidato del Istmo, vamos a meterlo por el Frente Cardenista, que son nuestros amigos. Y entonces dijeron, pero ¿quién del Istmo? Pues no hay del Istmo. Entonces pensaron en el líder petrolero, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Todavía vive. Sí. Se me fue el nombre. Que estaba preso. Sí. Movimiento petrolero. Se me fue el nombre. Que era... tampoco te Sí. Bueno. Entonces, pero para poder que fuera candidato a gobernador, pues tenían que sacarlo de la cárcel y sin bronca. Sí. Entonces no se llevaba un día. Por eso es que armaron los 15 días mayores más de plazo y cerraron el registro el día 30. Y sí fue el candidato a gobernador del Frente Cardenista. ¿Cómo fue el hombre? Soy buen amigo. Sí, hombre. No me acuerdo. Así fue. Pero ya vino la competencia, la campaña. Yo debo reconocer que en la campaña tuve un gran apoyo del ingeniero Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo. Es decir, no recuerdo cuántas veces, pero los dos, de hecho, conmigo recorrieron gran parte del estado. No, digamos, ya no solo digamos Oaxaca, sino digamos todo el estado, ¿no? Porfirio fue conmigo a la Mixteca, fuimos al Istmo, obviamente los valles centrales, con el ingeniero recorrimos la Mixteca, toda la Mixteca, porque en la Mixteca recuerdan y aprecian mucho a su padre, a Don Cuauhtémoc, sí, claro. Al papá de Cuauhtémoc, a Lázaro Cárdenas.
pero se portaron espléndidamente. El PAN designó a Alfredo Castillo Colmenares como candidato a gobernador. Y esa fue la campaña. Obviamente, en aquel tiempo, estamos hablando del 92, pues el PRI había recuperado mucho espacio con Salinas. Fundamentalmente, ¿sabes por qué? Por solidaridad. Sí, el programa de solidaridad. El programa de solidaridad y todavía conservaban mucha infraestructura, particularmente en Oaxaca. Sin duda, el PRI tenía un peso específico. Tan es así que yo recuerdo que en el 88, cuando Salinas compitió con el ingeniero Cárdenas, que fue tan discutida esa elección, en la Comisión Federal Electoral, que presidía Manuel Bartlett, el primer estado que declaró ganador con actas y todo a Salinas fue Oaxaca. Hubo una operación política interesante, ¿no? En fin, entonces en el 92, pues todavía el PRI tenía presencia. Nosotros no pudimos cubrir una buena parte de casillas. Claro que, por supuesto, en aquella época hubo compañeros que se la rifaron durísimo con nosotros en esa campaña. Que te diré, el mismo Eloí, Clemente de Jesús, el delegado del partido era acá Cuauhtémoc Sandoval, guerrerense, que fuimos diputados federales juntos después, un gran tipo. Adriana Luna Parra también participaba, muchos otros compañeros. Salomón Jara era el coordinador en la costa. Todo el mundo le entró y creo que hicimos una gran campaña, competimos. No hubo debate porque se rajó no sé quién, pero al final de cuentas me acuerdo que un día convenimos un debate, no era época de debates todavía, pero yo insistía que quería un debate. Me acuerdo que el que era presidente del PRI en aquella época era Quitus Iturribarría. Y un día, somos amigos, ¿no? Seguimos siendo grandes amigos, yo le tengo un gran aprecio y respeto, pero pues, así era el tema, ¿no? Y entonces me acuerdo que un día él platicó con Cuauhtémoc Sandoval, nuestro delegado, y convinieron que tuviéramos un encuentro, ellos dos, y Diodoro y tu servidor, para convenir un debate. Y sí, nos llegamos a encontrar, y supuestamente acordamos una fecha que nunca llegó. Finalmente ganó Diodoro. Sí. Ahí voy a lo que tú me preguntas, y ya con eso a lo mejor terminamos. Y obviamente, pues, ganó la elección, ¿no? Sí. Tuvo 400 y tantos mil votos, a mí me reconocieron 100 y tantos. Años después, muchos años después, me enteré que yo casi había dobleteado la cantidad, pero sí, eran otros tiempos. Hubo, ¿no?, asuntos ahí. Eran otros tiempos, quedé en segundo lugar. En fin, hubo muchos temas. Y cuando en la noche que ya termina la elección, que ya dan el resultado y que declaran a Diodoro gobernador, me acuerdo que estábamos cenando con Porfirio y me dice, ¿y qué vas a hacer? Y me dijo, yo quiero que te vengas conmigo, yo creo que voy a ser presidente del partido el año que entra. Bueno, sí, le digo, pero antes dice, te recomiendo una cosa, funda un periódico, haz un semanario. Es un semanario. Él fue el que me dio la idea. Mira, dice, ¿y sabes cómo le vas a poner? Regeneración, como los Flores Magón. Así. Y todavía me quedé y le dije, pues, bueno, pues debe estar registrado. No pasa nada, hombre. Tú ponle regeneración y haz un semanario político, duro, ponte, súbete. Yo sé que tú escribes y sí sabían que yo... Sí. Escribía con él. Luego me acuerdo que Arrazola, Isidoro, otros compañeros crearon un semanario también que tenían, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Y yo escribía, pues, vamos, me gustaba hacerlo, pues. Durante la campaña nunca dejé de escribir. Y dije, pues órale. Y en esa época, mis dos hijas, una estudiaba comunicación y la otra estudiaba
idiomas y cosas, pero estaban en México. Entonces ellas tenían un amigo que tenía una imprenta y así empezamos, man, con Regeneración. Eran 8 páginas que le mandábamos por fax, porque eran fax 92. Ellas los copiaban y me mandaban. Y hacíamos 200 periódicos. Empezamos con 200, 300 periódicos de Regeneración. Así empezó Regeneración. Fíjate. Y fue creciendo, porque realmente, como un semanario, como lo digo en el tuit que saqué hoy precisamente, que se cumplen 33 años de que apareció el periódico, el semanario, pues sí éramos de oposición, ¿no? Y criticábamos. Ahí tengo, un día te voy a enseñar, no sé dónde las tengo, deja ver, voy a buscarlas. Por ejemplo, las caricaturas que publicábamos, ¿no? Oh, ya me imagino. Había un chavo que era buenísimo, que además firmaba con otro nombre porque trabajaba en el gobierno, pero traía unas caricaturas extraordinarias de los tiempos, ¿no? Sí. En fin, así es como surgió Regeneración. Fíjate. Ese es el punto. Y luego, la verdad es que mi papá y fundamentalmente me echó la mano para comprar una máquina impresora, y así fue como ya luego empezamos a hacer Regeneración en Oaxaca. Exacto. Y eso ya fue como a los 2 años de que salía, que me lo mandaban por ADO. Me lo mandaban de México. Lo mandaban, sí, porque lo imprimías en México, ¿no? En México, sí, ahí lo imprimían. Me lo imprimían mis hijas. Y me lo mandaban. Y te digo, eran 200, 300 periódicos que aquí repartíamos. Y me costaba 3 pesos más. Sí. ¿No? Y ya cuando tuvimos la máquina, luego esa máquina tenía posibilidades y fue cuando empezamos a sacar portadas de color. Las fotos que publico hoy, por ejemplo, son ya de nuestras portadas de color, que ya son de finales de los 90 y principios de este siglo, ¿no? Porque hasta el 2011, que fue cuando se inició mi persecución política por parte del señor Cue, el periódico fue impreso. Cuando yo ya tuve que salir fuera, por obvias razones, fue cuando empezaba el tema del Internet. Apenas iniciaba. Iniciaba el Internet. Y por eso es que de los primeros dominios que se dieron fue regeneración.com.mx. Después, incluso el partido que estaba fundando Andrés quería también tener el nombre de Regeneración. Es más, crearon regeneración.mx. Sí. Y el que era responsable del tema buscó a mis hijos, porque yo estaba afuera, pero hizo contacto conmigo, yo ya tenía posibilidades de hacer contacto, y querían que nosotros le cediéramos o hiciéramos alguna negociación para ceder el nombre. Para que ellos tuvieran regeneración.mx y regeneración.com.mx. No se daban las condiciones, no se dieron. Y bueno, hoy el Regeneración que surgió como un semanario democrático independiente el 2 de octubre de 1992, hoy es regeneración.com.mx. Esa es la historia. No, antes. Y claro, en eso hay muchísimo. Sí, ya me imagino. Todo lo que le sucede a uno cuando empieza uno a imprimir, cuando empieza uno a elaborar, cuando no. Y las broncas que te echas encima. Porque además, yo la verdad, y soy como tú, lo que tenemos que decir o lo que queremos decir, lo decimos de frente, sin bronca. Pues sí. Y lo firmas, ¿no? Claro. Entonces, todas mis críticas y todos lo que yo hacía, yo lo firmaba. Y sí, yo fui un fuerte opositor a Teodoro, después en el tema de Gabino Cue, de otras acciones con las que no coincido, ¿no? Ahí está, por ejemplo, publiqué en el tuit, viene una de los encabezados de Regeneración, donde comento sobre el tema de cómo se ha dañado el patrimonio de Oaxaca por algunos personajes, ¿no?
y le dábamos voz además a todo el mundo, ¿no? Viene ahí una nota de una declaración que hizo Aquiles López, que era un gran amigo, un tipo vertical, derecho, Sí. inteligente, que la vida se lo llevó antes Desafortunadamente, en hombre. el 93, porque él era uno, se perfilaba como candidato al gobierno, y Sí. ahí está la nota donde le manda un mensaje a Madrazo, ¿no? Sobre cómo deberían Sí. definirse las candidaturas. Sí, yo pienso que, bueno, mejor ni decirlo, porque lo que no fue ya no fue. Pero sin duda yo creo que de una forma o de otra, Aquiles López Sosa hubiera sido gobernador de Oaxaca. Definitivamente, yo viví una etapa muy importante con él cuando fue, que era, no es que era presidente del partido. Sí. Y yo le escribía y comentaba que fueron las únicas ocasiones en que yo veía las instalaciones del partido, ya estaban en Santa Rosa, veía yo las instalaciones llenas siempre. Y él salía de una reunión, su despacho siempre lo mantuvo de puertas abiertas, Sí. Él sí mantuvo su despacho de puertas abiertas. Entonces atendía a unas gentes en su despacho, se paraba, se iba a una sala de juntas, luego se iba al patio, luego se iba al otro patio. No antes. Y yo le tengo mucho aprecio porque para mí él fue el padrino de uno de mis hijos. Fíjate que sensacional, uno de mis hijos que nació, y lo puedo decir, en el Sanatorio del Carmen, él estaba en sesión, no es que el Congreso estaba en el llano, ¿sí? Entonces él estaba en sesión y estaba uno de mis compañeros acompañándome cuando ya me informa la doctora de que pues había nacido mi hijo, ¿no? Y le digo, ve y avísale a Aquiles, ¿no? Nada más avísale. No te miento, hermano del alma. Ahí llegó. Llegó. Sí, y fue el primero que tuvo en sus brazos a mi hijo. Y no, te digo, así son las cosas, ¿no? Pero ¿qué tipazo, qué persona. Y sí, como tú dices, indiscutiblemente de que iba a ser gobernador, iba a ser gobernador. Pero bueno, así son las cosas. Si no hubiera, no existe. Así es, y yo lo he dicho, se dan, ¿no? Creo que hemos platicado, cuando a Porfirio le pidieron que fuera candidato a jefe de gobierno en lugar de candidato a presidente de la República en el 2000, ¿no? Sí. Y dijeron, y luego viene el 2006, yo siempre he dicho, si Porfirio hubiera sido presidente de la República, a lo mejor me hubiera dado otra oportunidad de competir, ¿no? Claro. Pero, hermano, eso era lo importante, el que pues se diera a conocer, así como dimos a conocer toda tu labor y lo que hiciste para lograr la autonomía universitaria, también dar a conocer quiénes son las cabezas de varias cosas que surgen, ¿no? Porque eso es importante. Claro. Es importante, y como tú dices, la historia es la historia. Y ahí está, ¿no? Ahí está, y eso es lo importante. Por eso es de que pues me tomé el atrevimiento de molestarte, hermano, de comentarte, y que quedara ahora sí que plasmado en nuestro espacio digital, pues esta historia de este 2 de octubre en el que, dejando afuera lo que lamentablemente sucedió, sí, y que como pues en último yo lo he comentado de unas décadas para acá, en que digo, caray, o sea, yo no sé dónde se les ocurren las marchas y todo, de jóvenes, que mis respetos, ¿no? Pero que ni siquiera saben qué pasó, vaya, ¿no? Pero ahí van, y a lo que van es a destruir comercios y demás. Pero bueno, ese es otro asunto, pero estas fechas son tan importantes como es el 2 de octubre del 68, ese mal recuerdo le llamo yo, y pues bueno, indiscutiblemente el surgimiento de tu revista, de tu semanario, hermano. Te agradezco infinitamente. No, gracias a ti, Cornelio. Como siempre, afecto y respeto para ti. Y aquí estamos y precisamente, para todos ustedes, ¿no? Claro. Todas y todos ustedes. Y aquí estamos precisamente porque ese era el punto. El punto es que ustedes conocieran la realidad de cómo surgió Regeneración en el trabajo periodístico de mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos Hernández. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando en la próxima ocasión, y como su servidor siempre lo dice, hoy, gracias a la tecnología, nos ven y nos escuchan en todo el mundo. Y nuestro agradecimiento allá a mi querido Ángel Infante y Chara Valerio, allá en lapuracrema.net en Barquisimeto, Venezuela,
a quien cuestiones que publican de Claro. inmediato también. Y por cierto, a anunciar que en tu próximo programa vamos a tener un invitado especial para platicar sobre el tema. Buena sorpresa. ¿Sí? Sobre un tema que está en el debate actual. Definitivamente. Y lo vamos a tener posiblemente, no, yo creo que no posiblemente, el próximo martes. Quedamos de vernos. Quedamos de vernos para acordar y todo eso, ¿no? Sí. Este programa pasa los viernes. Es exacto. Entonces, para que va a ser un invitadazo y se va a platicar sobre un tema muy, muy importante, muy álgido para el estado de Oaxaca. Ahí estamos, hermano. Vale. Como siempre. Como siempre. Afecto. Gracias. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando en el próximo El Punto Es de SMC Noticias México Internacional, Radio Superación y, por supuesto, bajo el mandato de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Y si nos permites, lo podemos transmitir también o retransmitir. Tú sabes de que ahí se retransmite, ¿no? En Regeneración, indiscutiblemente. Gracias. ¿No? La próxima. Gracias. Hola a todos, soy Corporativo Medios Comunicación y hoy quiero compartirles una gran noticia. Nuestro productor en ECMC Noticias México Internacional y Radio Superación ECMC sigue impulsando contenido de calidad que informa y conecta a nuestra comunidad. Gracias a su dedicación, estamos llevando la verdad y la superación a cada rincón de México y más allá. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y programas especiales. Juntos, seguimos construyendo una comunicación auténtica y cercana. Hasta pronto. Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela. Voces diversas unidas por una sola misión: informar con verdad, compromiso y pasión. Más que un medio, somos presencia que conecta, confianza que construye puentes y pasión que no conoce fronteras. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Periodismo sin fronteras. En alta tensión, tercera emisión, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM, la radio con poder. En cuestión de minutos, sin parar, hasta historias que juntos vamos a contar. En cuestión de minutos, no hay que esperar, con ser extendido la mañana va a vibrar. Un abrazo de Venezuela para nuestro amigo Cornelio Merlín Cruz, que ha hecho posible que el top de la pura crema llegue tan fuerte a México, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Sinaloa, a Santurce, a Oaxaca. El top de la pura crema ahora suena en México. Roncamos porque podemos en el planeta. Radio Superación, lapuracrema.net. Gracias, mi hermano Merlín. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Gracias por acompañarnos en una producción original de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.